programa laboratorio, que se pregunta de qué maneras podemos repensar nuestro patrimonio, nuestros derechos, cómo poner en juego a forma de collage, de catap, nuestras experiencias y también nuestras ausencias. ¿Cómo se hace para vivir en un mundo donde lo que deseamos y sabemos hacer a veces no encaja con las posibilidades y las políticas culturales vigentes? Sabemos que los trabajadores de cultura somos mucho más que los trabajadores de las prácticas artísticas. Concretamente, esta mesa lleva por título Derechos Culturales, enfoques y experiencias institucionales desde la gestión cultural y las ciencias jurídicas. Sin duda que podría hacer foco especialmente en lo que es la experiencia desde el año 2012, cuando propuse en un espacio dentro del Colegio de Abogados formar lo que sería el primer Instituto de Derechos Culturales del país. Para mí era una verdadera experiencia, digamos, que se planteaba en aquel momento como una verdadera necesidad. Los objetivos eran muy claros, lo que buscábamos era contribuir al estudio, al análisis y al desarrollo de los derechos culturales y fundamentalmente fomentar las investigaciones. ¿Qué clase de investigaciones? Las que nos ayuden a dar fundamentos teóricos a la materia y tratar de buscar marcos regulatorios y la forma de tutelar jurídicamente los derechos culturales. Lo que se ha denominado el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que son una sucesión de constituciones que nacen con procesos instituyentes populares, fundamentalmente el de Venezuela, la Revolución Bolivariana de Venezuela, que lleva un proceso constitucional sobre fines de la década del 90, pero también la Constitución plurinacional del Estado boliviano y la Constitución de Montecristi de Ecuador, que entre otras cosas terminan planteando la posibilidad de un Estado plurinacional y la posibilidad de reconocer derechos a la tierra, a la madre tierra, a la Pachamama. Entiendo que es necesario, y por eso pensar el derecho vinculado con la cultura, desde qué tipo de normatividad, de qué tipo de procesos políticos, de qué tipo de articulación entre las diversidades de las praxis comunitarias, de los actores políticos, de las organizaciones de género, podemos pensar justamente nuevos procesos políticos, una revinculación fuerte de la cultura con el derecho, ya no solamente el derecho regulando la cultura, es decir, qué es lo que el derecho permite o no permite hacer a lo artístico, a lo cultural, sino en la otra dimensión que es la cultura puesta antes del derecho, la cultura como dimensión que permite justamente diversificar el derecho, cuestionar un derecho moderno, un derecho colonial, en la militancia y la participación que han demostrado las compañeras, los compañeros, desde una diversidad muy potente, mostraron cómo la organización, la dimensión comunitaria puede lograr un proceso instituyente que modifique el orden jurídico. Puede modificarse el orden jurídico desde la base, desde las instancias comunitarias. El rol de las instituciones internacionales. Hoy la mayoría de los derechos humanos que nosotros reconocemos y rescatamos, y está bien hacerlo, vienen desde un organismo internacional como es la OEA. La OEA en los últimos años, y prácticamente desde que nació, tuvo una vinculación muy clara con una forma de dominación de los países de América Latina. Por lo tanto, si bien no quiero cuestionar y negar la importancia de tener nosotros mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y de los derechos de la cultura, tener organismos suprajurisdiccionales como una Corte Interamericana que nos permite acceder en algún momento frente a la violación a determinados derechos humanos, pero también tenemos que poner en cuestión hasta dónde América Latina tiene que recuperar esa idea de construir un orden, una organización internacional que ponga en cuestiones la dominación territorial, que ponga en cuestión la dominación cultural, que ponga justamente en capacidad cómo podemos lograr y recuperar esa diversidad que América Latina tanto enriquece y que tanto nos permite hablar desde un lugar histórico en el cual nunca hemos pretendido ser dominadores. Con lo cual, eso nos tiene que llevar a nosotros justamente a discutir nuestros programas de estudio, a discutir también las facultades de derecho, la formación en los derechos culturales, pero entiendo yo que lo primero está en destruir esa matriz que ha divorciado la normatividad, la juridicidad sobre la ética, la cultura y los procesos populares. En este sentido, entonces, pensar
una mirada, digamos, contrahegemónica sobre el patrimonio cultural y una mirada sobre el patrimonio cultural en clave de derechos humanos, digamos, exige varias definiciones que suponen también una transformación en cómo pensamos y cómo miramos el fenómeno jurídico. Una de ellas tiene que ver con incluir la idea de patrimonio cultural dentro de la categoría de derechos colectivos, digamos, ¿no? Cuestión que ya es una cuestión a debatir, digamos, porque en la concepción moderna, tradicional de los derechos humanos están pensando en derechos individuales y no en derechos colectivos. También implica una discusión sobre los bienes colectivos, digamos, ¿no? Y en ese sentido, los derechos culturales, para mí, son fundantes y operan de alguna manera como condición de posibilidad de todos los derechos humanos, porque lo que expresan los derechos culturales es que hay criterios de acceso a bienes y criterios de valoración sobre bienes diferentes a la propiedad privada capitalista. Digamos que no es esa la única matriz y el único sentido del derecho, digamos, ¿no? Y entonces es una pregunta como mucho más profunda y epistemológica que cuáles son los derechos culturales, dónde están reconocidos, quiénes los protegen, digamos, ¿no? Una de las cuestiones que me parece importantes tiene que ver con la interdependencia entre los derechos colectivos y la participación política, digamos, ¿no? Porque en los derechos colectivos se juega mucho esa tensión dialéctica, digamos, entre sociedad civil, como queramos llamarle, y Estado, digamos, ¿no? Y esa relación de poder. Y entonces, concebir a los patrimonios culturales como derechos humanos y como derechos colectivos supone, en términos de garantías de derechos, una articulación con el derecho a la participación política, es decir, como el acceso a la información, con la participación política como consulta, con la participación política como consentimiento previo, libre e informado, con la participación política como cogestión y como codecisión. Digamos, esa articulación es central para poder pensar específicamente, en el caso del derecho a los patrimonios culturales, pero también opera en relación a otros derechos culturales como el derecho a la memoria, por ejemplo, o el derecho a las identidades culturales. El ejemplo de patrimonialización de la quebrada de Humahuaca, yo había leído unos trabajos en los cuales no hubo esto que vos decís, esta cogestión, esta participación de las personas que habitaban, ¿sí? Y que habitan, y que trabajan y que viven diariamente en la quebrada.